Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a el último video de la serie del taller de Python enfocado a datos. Para quien no me conoce, pues en la vida real, pues soy yo, ¿no? Pues yo soy instructor a lo largo de estos 20 videos y pues al fin vamos a terminar este taller. Pues más que nada, para los que han seguido el taller, pues muchas gracias. Se les agradece de corazón sus visitas y sus likes. Se les quiere mucho. Y pues vamos a continuar, entonces voy a quitar la cámara porque siento yo que me distraigo un poco, porque como veo el OBS y luego el código, siento que de repente se me puede ir la onda, ¿no? Entonces vamos a quitarla. Una vez que la quitamos, pues vamos a comenzar. ¿Y de qué se trata este video? Pues vamos a hablar sobre lo que es el EDA. ¿Qué es el EDA? Pues es una de las habilidades, o podría decirse que necesitamos como analista de datos, científico de datos y todo lo que tenga que ver con datos, incluso ingeniería de datos, ¿no? Y pues, ¿qué significa, no? Pues técnicamente viene del inglés, que es Exploratory Data Analysis EDA, ¿no? Y en español sería algo así como el análisis exploratorio de datos. Suena bonito, ¿no? Entonces, siempre vamos a decir que EDA. Su objetivo, pues técnicamente, pues nos va a ayudar a eh, hacernos preguntas sobre nuestros datos y en base a esas preguntas pues ir respondiendo con con toda nuestra exploración y tomar una decisión. Por ejemplo, que imagínense que tuviéramos un dataset que fuera de un hospital, ¿no? Y fuera de pacientes que con ciertas características, y ahí podríamos buscar como un patrón de por qué las personas se contagiaron, ¿no? De la enfermedad esa, que no la digo porque luego te meten strike o te desmonetizan. O porque tienen cáncer, o porque, ven que hay una enfermedad, bueno, es como algo que nace en los niños que se llama labio leporino, no sé, es como algo, una malformación, no sé cómo llamarlo. Entonces, ver por cuál es en base a nuestros datos, pues analizarlos y ver cuál fue como que el patrón y hacernos preguntas para dar al final como un resultado, ¿no? Entonces para eso nos va a servir el EDA. Y es muy importante manejarlo porque, por ejemplo, para empezar con toda la parte de data, pues muchas veces puede ser que alguien ya haya hecho esa parte o puede ser que no. Entonces cuando es que entramos en un nuevo proyecto, pues tenemos que ver de dónde vienen nuestros datos, qué tipo de datos tienen, qué columnas tiene, de qué tipo son y bla bla bla, ¿no? Y entonces, en la parte de análisis de datos, ciencia de datos, pues vamos a utilizar diferentes metodologías. Eh, una de las metodologías pues más común y digamos que siempre se usa, pues digo que casi siempre se usa porque es como la que vas a encontrar más en las empresas. A menos que seas Microsoft, entonces, o IBM, entonces ahí cambia la cosa. Va a ser la de Cross Industry Standard Process for Data Mining, que técnicamente se llama CRISP-DM, ¿no? Y pues esta se considera como una metodología de facto para proyectos dedicados a extraer valor de los datos. Durante estos 20 años la metodología ha sido fuente de inspiración de otros estándares como SEMA de SAS o ASUN-DM de IBM, como les decía. Y al lograr múltiples variantes que amplían, particularizan CRISP-DM a una industria de tipo de proyecto. Y esta metodología van a ver que se va a dividir en 6 fases. La primera fase es que es el entendimiento del negocio, luego de ahí sigue el entendimiento de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación, despliegue. En entendimiento, en la primera fase, más que nada, lo que se busca es comprender del negocio, ¿no? Imagínense que son contratados para ser científico o analista de datos, o ingeniero de datos incluso, de, de Volkswagen, ¿no? Entonces, deben entender de qué va el negocio, ¿no? Se supone que son autos, pero dependiendo del sector dentro de Volkswagen, imagínense, puede ser las llantas, los motores, etcétera, ¿no?
Entonces nosotros debemos entender a qué se dedica la empresa o o el área que se nos va a asignar. No será lo mismo que obtener, por ejemplo, que un día estemos en una industria automotriz y después demos un salto y cambiemos a un sector de la salud. Hay que enfocarnos y pensar cómo vamos a crear valor para los datos de la empresa. Una vez que entendemos los datos, debemos saber lo que es el origen de estos. Y esto va a ser desde cómo se capturaron, qué estructura tienen, si son estructurados, semiestructurados, no estructurados, el tipo de dato, eh, cómo se recolectaron y la descripción. Aquí técnicamente en esta parte vamos a aplicarlo el EDA en cierta parte, ¿no? Y si se fijan, van las flechitas. Entonces, si no entendemos bien el negocio, pues tenemos que regresarnos y entender el negocio y luego ir a entender el entendimiento de los datos. Luego de ahí viene lo que son la preparación de los datos. En esta parte, por ejemplo, en este caso se arman lo que son los datasets con los que podremos comenzar a extraer como que más información. Aquí podría, por ejemplo, involucrarse la gente de data, un ingeniero de datos, iba a decir data engineering, pero un ingeniero de datos, y estar, digamos que, preparar los datos para que el científico de datos o el analista de datos puedan trabajarlos en el siguiente paso. Una vez que los preparan y los limpian y construyen todo el dataset o la base de datos, ya sea, puede ser que sea una base de datos relacional o no SQL o usen cosas más avanzadas como Spark o no sé, un Snowflake, ahorita que estoy estudiando Snowflake, ¿no? Eh, de ahí, una vez que ya están preparados y limpios y listos, pues pasan a la parte de lo que es el modelado. En el modelado va a depender de cómo los datos fueron preparados. Si algún dato está como que mal formateado o tiene un tipo malo, pues se regresa de nuevo y volvemos a hacer la preparación de los datos y otra vez el modelado. Y aquí técnicamente, una vez que ya tenemos los datos preparados, debemos elegir la técnica de modelado. Acuérdense que tenemos diferentes tipos de modelado. Por ejemplo, lo que es el modelo de clasificación, de regresión, el árbol de decisiones, probar y validar y hay que probar y validar nuestros modelos y antes de pasar lo que es la evaluación. Y en este caso, una vez que ya tenemos el modelo, pues pasa a la evaluación. Y en la evaluación lo que van a hacer es medir y evaluar el modelo. Van a revisar que todo esté perfectamente, se ajusta a los datos y si todo está bien, pues va a pasar a la parte de despliegue. Y en la parte de despliegue es con lo que llamamos mandar a producción. Y técnicamente aquí, una vez que llega esta parte, pues se planea lo que es el mantenimiento. Y pues hay que hacer una última revisión y del modelo. Y aquí generamos nuestro reporte final, ¿no? Con qué fue lo que se encontró y cómo se soluciona algo, etcétera, ¿no? Siguiendo, digamos que toda esta metodología en un proyecto de datos, eh, pues va a salir, ahora sí que vamos a tener un proyecto de datos chido. Sin embargo, aunque todo tiene como un ciclo, hay que tener en cuenta que en algún momento, pues, por ejemplo, podemos hasta realizar modificaciones, entonces como la parte de mantenimiento. Por ejemplo, imagínense que están trabajando para un banco, ¿no? Y están detectando fraudes, ¿no? Para Apple Pay, Android Wallet y vamos a inventarnos ahí Windows Pay porque no existe, ¿no? Pero en otro mundo tal vez sí existe. Entonces, tu modelo para detectar fraudes funciona al 100%. Digamos que detecta todos los eventos donde la gente pues eh, hace fraude con las tarjetas, bueno, con ese tipo de pagos y pues tu algoritmo, o en este caso tu modelo, pues hace la detección, pero como ustedes saben, eh, la gente siempre busca la forma de buscar otras formas de cometer fraude, entonces ese nuevo método pues no va a estar incluido en tu modelo para detectar los fraudes, entonces ahí debes hacer otra evaluación
para preparar ahora sí como hacer como un update para que este nuevo tipo de fraude sea integrado a tu nuevo modelo. Entonces al final haces otra vez el mismo ciclo, pero ya digamos que tendrías parte de los datos ya preparados. Otras metodologías que tenemos aparte de la de CrisDM, pues tenemos Knowledge Discovery Database, usado en las bases de datos, también conocido como KDD, SEMA de ASA. Aquí hace rato lo mencionamos, de SAS, perdón, de ASA, de SAS, a ver, doblado. Que es Sample, Explore, Modify, Model and Access. Luego tenemos Asun DM, que es similar a CrisDM, pero es creado por IBM. Luego tenemos TDPS, que técnicamente es la que se usa mucho en Microsoft y la cual yo intento utilizar en estos talleres. Técnicamente TDPS lo que busca es que todos pues, entendamos cómo funciona todo y compartir el conocimiento, ¿no? Más o menos así va. Y pues eso sería toda la parte de qué es lo que es EDA y las metodologías, y vamos a comenzar. Entonces primero vamos a buscar nuestro dataset. Nuestro dataset va a estar basado en lo que es víctimas en carpetas de investigación de la FGJ, que es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Para poder bajarlo o tenerlo, pues se van a este sitio, datos CDMX, buscan el dataset que se llama Víctimas de Carpetas de Investigación FGJ, y aquí vamos a encontrar que es de la categoría Justicia y Seguridad, y es para visualizaciones. Tiene etiqueta de seguridad, delito, seguridad, y tiene los formatos CSV, PDF, XLSX. Aquí el que nos interesa es el que tiene CSV. Le dan descargar y esto los va a descargar un archivo como de 200 megas, una onda así. No es aquí, hay uno nuevo ya. Dice que última actualización 20 de abril. Este comprende del 2021 al 2022, este del 2019 al 2020. Y así. Y este diccionario, este es XLSX, técnicamente es un diccionario que les dice qué significa cada una de las variables, y aquí en el PDF técnicamente te explican cuáles son las actualizaciones que se han agregado, etcétera, ¿no? Entonces lo que nos va a interesar es el de CSV. Una vez que los descargamos, le damos aquí descargar. No lo voy a descargar porque está muy pesado. Entonces yo ya lo tengo aquí en mi espacio de trabajo. En este caso creé un Jupyter Notebook nuevo. Vamos a cargar lo que son estas librerías de trabajo. En este caso vamos a usar Pandas, NumPy, Matplotlib, y Seaborn, que técnicamente son las librerías que ya hemos visto en los otros videos, y si no los han visto, pues ahí les encargo, ¿no? Para que puedan entender cómo, de dónde viene cada una de estas partes, ¿no? Aquí ya tengo mi dataset. En este caso se llama DA Víctimas Completa Enero. Porque yo lo descargué hace como una semana antes de que hicieran la actualización. Entonces, entonces voy a cargar mis datos a Pandas. Entonces lo que hacemos es, acuérdense, para Pandas vamos a usar el alias PD, para NumPy NP, para Matplotlib PyPlot, PLT, y para Seaborn SNS, ¿no? Entonces pd.readCSV, nosotros vamos a leer lo que es el archivo CSV. Acuérdense que podemos leer diferentes tipos de archivos, y dependiendo del tipo de la extensión, pues tendremos un read, ¿no? En este caso lo damos a ejecutar. Debe tardar algo. Esperemos. Tardó 5.3 segundos, ¿no? Y lo que vamos a hacer es pues ver las primeras 5 filas para ver qué es lo que tiene, ¿no? En este caso, pues tenemos una variable que se llama ID carpeta, año inicio, mes inicio, fecha inicio, delito, categoría, sexo, edad, tipo persona, calidad jurídica, mes hecho, fecha hecho, hora inicio, alcaldía hechos, municipios hechos,
colonia datos, FG colonia registro y latitud y longitud creo que viene así. Latitud y longitud. Como nosotros no vamos a trabajar con datos geográficos, pues no nos interesa ahora sí que la latitud ni la longitud, pero nada más para decirles que si es posible trabajar las latitudes, longitudes. Para eso usamos, en lugar de usar pandas, usamos su equivalente que se llama GeoPandas. Y ese sí sirve para hacer lo que son los mapas, ¿no? Luego vamos a ver lo que son las últimas 5 filas para ver si todo concuerda con con los mismos datos que vimos al inicio. Y está todo bien, 25 filas, 22 columnas, 5 filas, 22 columnas, ¿no? Vamos a aplicar info para ver más información a detalle del data frame. O en este caso de nuestra información que cargamos al data frame. Y aquí podemos ver, nos está diciendo que es un pandas class frame, data frame, que comprende este rango de índices. En este caso son 994.251 entradas, o sea, y empieza desde el índice 0 y termina al 250, ¿no? Y aquí están y dice, tiene 22 columnas. Y aquí podemos ver las columnas. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que la columna de sexo no tiene todos los datos, le faltan datos. La edad igual le faltan datos. Igual a tipo de persona. Municipio hechos le faltan demasiados datos. Y que no todas las columnas tienen bien los datos, ¿no? Y incluso aquí, bueno, aquí ya hice agregué el texto y se observa que hay columnas con datos faltantes en algunas columnas. Luego vamos a duplicar lo que es columns, nada más para obtener lo que son las columnas. Acuérdense que al hacer esto es más fácil que el info, pero el info nos da más a detalle, por ejemplo, de qué datos, en qué columnas le faltan datos, cuál es el tipo de dato. Y con columns solamente tenemos la lista de columnas. Con detalles, acuérdense que obtenemos el tipo de datos que tiene cada columna y nos va a regresar la columna y el tipo de dato. Con Describe, vamos a usar Describe para ver las estadísticas de estas columnas. Estas columnas con Describe va a tomar los datos de las columnas que son numéricas. Va a ignorar las que son tipo cadena. Entonces vamos a ir de carpeta y se va a hacer un conteo y nos da pues todo esto, ¿no? Que son los 994.000 al 251, ¿no? Y por ejemplo, aquí por ejemplo yo puedo ver que en año hecho dice que el valor mínimo es 222 y el máximo es 2023. O sea, aquí cuando me ingresaron la información se volaron un cero, entonces debe ser 2022. Las desviaciones estándar para esa columna, pues bueno, aquí podemos ver las desviaciones estándar, el primer cuartil, el segundo y el tercero, la media y cuenta los datos que hay en esas columnas, ¿no? Que técnicamente deben coincidir con lo que vimos en info. Luego, por ejemplo, aquí yo puedo detectar y si se detecta que la columna año 2022 fue colocado como 222 y debemos arreglarlo. Con Shade es una forma más rápida de obtener cuántas filas de columnas tenemos. Tenemos 994.250 y 22 columnas. Acuérdense que esto es una tupla. Pues vamos a trabajar a arreglar los de años hechos, ¿no? Primero vamos a obtener los valores únicos y los vamos a ordenar. Y aquí está efectivamente el 222. Pero entonces vamos a arreglar lo que es el 222 y aquí vemos que hay un AND. O sea, los no nulos, no numéricos. Entonces vamos a contar cuántos datos de cada uno de estos tipos hay. Dice que hay 0 y dice que hay 334. Qué raro.
Ah, ya no, ya vi. Acá hay uno que tiene 222 y aquí está haciendo contando los que son NA. Entonces estoy buscando el año hecho y el año inicio. Y pues vamos a actualizar los datos para que sea el 2022. Lo que vamos a hacer es usar npware, que es de NumPy, y vamos a buscar los que hagan match con esta condición. O sea, vamos aquí a obtener la matriz de condición de booleana, la matriz booleana. Y entonces le vamos a decir que lo vamos a aplicar al 2022 y que la columna que estamos seleccionando va a ser año hecho. Y ya una vez que hace todo eso, pues ya lo setea de nuevo a la columna o a la variable año hecho. Otra forma de hacerlo es utilizar lot. Entonces lo que va a pasar es la condición y mi columna. Porque acuérdense que con lot yo voy a seleccionar los índices. Entonces yo aquí voy a sacar los índices en base a la matriz booleana. Y esto mismo lo voy a hacer del lado derecho. Y ya vamos a actualizar los datos en base al año inicio. Porque si el año derecho es el mismo, técnicamente es el mismo casi del año inicio. Y vamos a volver a ordenar nuestros valores. Y ya no tenemos esos errores en nuestros datos de que teníamos 222 y NaN. Y pues ahora tenemos la correspondencia de los años y pues ya digamos que podríamos trabajar con ciertas preguntas, ¿no? Como la primera pregunta, que es ¿cuántos delitos registrados hay en la tabla? Y pues técnicamente aquí vamos a ocupar lo que es el count, si recuerdan, hay 94.251 registros. Entonces, esto es más o menos lo mismo que nos debe dar al aplicar sobre la columna delito. Podemos hacerlo de manera usar el shape y ya obtener nada más directamente cuántas filas tiene. o hacer esto igual, es lo mismo. Está 94.251. También podemos contar cuántos delitos de únicos hay. Y hay 310 tipos de delitos. Acuérdense que bueno, roba a mano armada puede estar repetido como varias veces. Entonces, nada más queremos contar los tipos de delitos únicos y hay 310, dice. Luego la siguiente pregunta. Olvidé mencionar que estas preguntas ya se formularon en base ¿cómo se llama? Al dataset. Entonces, ya en nuestro caso, como estamos también en nuestro primer día de trabajo y nos dieron así, revisa esto ya. Pues ahí sí debemos hacernos ir revisando los tipos de columnas, qué tipos de datos tiene y hacer, por ejemplo, los unit por cada una de esas columnas para ver cuáles son los valores únicos y ya hacer nuestras preguntas, ¿no? En este caso, pues ya están hechas solamente para mostrar cómo se va haciendo el EDA. Y la siguiente pregunta dice, ¿qué rango de tiempo consideran los datos? Técnicamente abarcan de 2019 al 2023 y una forma de hacerlo es hacer una agregación. En este caso vamos a seleccionar nuestra columna año inicio, porque es donde inician los o año hecho también podría ser nuestros datos. En este caso vamos a ocupar una agregación y como yo utilizo, si yo nada más realizara por ejemplo una agregación, lo haría de esta manera. En este caso recibo una función, pero como yo sí quiero hacer obtener el mínimo y el dato máximo de esa columna, le paso una lista con mi listado de funciones. Entonces npmin viene de numpy y npmax igual. Entonces, para calcular el mínimo y el máximo y me va a regresar esta información. En este caso dice que el mínimo es 2019 y el máximo es 2023. Entonces ya podría responder esta pregunta. ¿Cómo se distribuye el número de delitos en la Ciudad de México?
En este caso podemos categorizarlos. Bueno, tomar la columna categoría y y hacer un value cons para ver contar que en base a la categoría, ver cuántos tiene cada uno de estos delitos, ¿no? Por ejemplo, el delito de bajo impacto hay 815.868, ¿no? Y así se va hasta secuestro. Órale, secuestro, que es como 471. Y eso, por ejemplo, aquí podemos utilizar Seaborn y comenzar a hacer nuestra primera gráfica. La ejecutamos, en este caso uso un complot, le paso mi data frame, le digo que quiero tomar los datos de X de la columna categoría y con order yo le estoy indicando, como son un chingo de datos, yo nada más quiero tomar los de los primeros 10, entonces voy a usar un iLot para indicarle que quiero del índice 0 hasta el 9, porque acuérdense que el último lo excluye, entonces va del 0 al 9 que son los primeros 10. Y con order yo estoy indicándole que quiero hacer que en base a los valores quiero que me los ordene de manera descendente y voy a tomar el índice, que en este caso el índice de esto sería esta columna. Luego acuérdense que cuando hacíamos en Seaborn y hacíamos un complot, los datos de las etiquetas del eje X pues quedaban todos feos, ¿no? Entonces aplicamos plt.stitch para girar esas etiquetas. Luego con gsetTitle asignamos un título y con glabel asignamos el título a la barra del eje Y. Y con plt_show mostramos nuestra gráfica. Y aquí está. En este caso tenemos nuestros delito de bajo impacto, robo a traducentes en vía pública y con y sin violencia, y así, ¿no? Y ahora si los vimos por categorías, pues vamos a encontrar que se divide en 16 tipos, ¿sabes? Y ahora vamos a hacerlo por delito. Por delito es diferente. Tenemos violencia familiar, fraude, amenazas, robo de objetos y así hasta que alcanzar 310 tipos de delito. Y para graficarlo igual vamos a hacer es usar complot y vamos a ordenarlo. En este caso violencia familiar, fraude, amenazas, robo a negocio con violencia, abuso de confianza, etcétera, ¿no? Acuérdense que hay 310, entonces tendríamos que ejecutar 31 veces esa función para sacar de 10 en 10. Porque si todos lo hacemos de uno solo, nos va a quedar toda aplastada nuestra gráfica. O quedará muy chiquita y digamos que a la hora de mostrar estos resultados a nuestro cliente o a los inversionistas, pues van a decir, ¿qué onda? No se ve, no está bien feo. Parece que estudiaste en Plotzi. Le vamos a ver cuáles son los delitos más frecuentes. Aquí yo ya hice la tabla, que en este caso los delitos más frecuentes son violencia familiar, fraude. Y eso se obtuvo de esta manera. Se aplicó, se seleccionó en este caso la columna delito, luego aplicamos value cons para que cuente los tipos de delitos y luego aplicamos un sort values y a sort values vamos a aplicar lo que es ascending false para que lo ordene de manera descendente y en este caso como queremos los 5 delitos más frecuentes vamos a aplicar un punto head con 5 y esto nos va a traer pues ahora sí que estos resultados que son los 5 más frecuentes. Y esto también lo podemos graficar. Ya ven, se ve todo bonito, ¿no? En cuanto a la pregunta de cuál es la alcaldía que más delitos tiene y cuál es la que menos. En este caso aquí vamos a usar group by. Acuérdense que eso también ya lo vimos en el video de pandas. En este caso vamos a agrupar por la alcaldía hechos. Y luego de ahí una vez que agrupamos vamos a seleccionar
la columna de delitos y vamos a hacer un count de los delitos. Y esto lo que va a hacer agrupar el count en base a la alcaldía. Y le vamos a ordenar estos valores de manera descendente para que nos dé en orden los que son las alcaldías con más delitos. Por ejemplo, los que viven en Iztapalapa pues tienen más delitos. Luego siguen la delegación Cuauhtémoc, la Gustavo Madero, la Benito Juárez, la Álvaro Obregón, Coyoacán. Y por ejemplo aquí dice CDMX, entonces digamos que ahí cuando capturaron el dato pues no supieron qué onda, entonces dijeron, es un delito que es de CDMX, ¿no? Entonces que abarca cualquier delegación, no sabríamos a qué delegación pertenece, pero si van a Iztapalapa guarden sus cosas porque es es muy frecuente que haya un delito. Y aquí y allá, y ya, por ejemplo, nosotros ponemos un texto en nuestra presentación. Dice: Iztapalapa tiene 150.213 delitos, mientras que Milpalapa tiene la menor cantidad. No se considera CDMX, ya que es una alcaldía como tal y podría abarcar cualquier delegación. Incluso podría ser como la frontera, ¿no? Que entre el Estado de México y sí, la Ciudad de México o Puebla, ¿no? También. El Río Frío y todas esas ondas. ¿Por qué crees que sea esto? Técnicamente podría haber varios factores, ¿no? Podría ser por el nivel de pobreza, el tipo de colonia, el tipo de personas que viven en esa colonia, el nivel de educación que hay en la alcaldía, por ejemplo, el nivel de seguridad presente. Puede ser que cada 5 horas pase una patrulla, ¿no? O no pase, o no haya seguridad, ¿no? Porque es una zona con que muchos crímenes. Por ejemplo, yo donde vivo, como 5 colonias más para arriba, siempre hay problemas, ¿no? Siempre se escucha que van las patrullas. Entonces, pero es por un tema de que eh, esa colonia ya está como en el límite entre el estado de México y la Ciudad de México, entonces, por esa razón. Y no es que estén contra el Estado de México, pero podríamos analizar por qué pasa esto, ¿no? Pero siempre pasan patrullas. Dentro de cada alcaldía, ¿cuáles son las 3 colonias con más delitos? Y una vez que nosotros agrupamos por delegación, también podemos agrupar por varias columnas. En este caso, para hacerlo, acuérdense que ocupamos una lista y le pasamos las columnas por las que queremos agrupar. En este caso va a ser alcaldía hechos y colonia hechos, porque vamos a ocupar lo que es la alcaldía y las colonias. Y vamos a hacer un count de los delitos. Y vamos a volver a ordenar. Y luego aquí vamos a ocupar en el largest, porque queremos las 3 colonias por por delegación. En algunos casos es posible que no nos dé, pero si digamos que hubiera 3 colonias por cada delegación, entonces sí podríamos ver esos 3 más, que tienen más datos. Y así lo vemos. En este caso está agrupado por alcaldía hechos, luego colonia hechos. Acuérdense que esto es un data frame de multi-índice. Entonces acuérdense que podríamos usar lot o iLot para acceder a esta información y seleccionar, por ejemplo, Cuauhtémoc, centro y bla bla bla, ¿no? ¿Existe alguna tendencia estacional a la ocurrencia del delito, mes, día, etcétera? Bueno, yo les agregué que esta tendencia ha cambiado por año. Por ejemplo, en enero se observa que hubo 22.591 delitos, pero que mientras van pasando los años van disminuyendo. En 2023 fue de 14.950, en mayo también ha tenido sus incrementos. Entonces podría decirse que, por ejemplo, en enero, que está cerca de diciembre, podría decirse que por la cuesta de enero, ¿no? La gente necesita dinero, pues sale a asaltar o a cometer un crimen, ¿no? Porque no hay trabajo. Por ejemplo, bueno, me ha tocado ver casos donde que antes de
que llegue diciembre despidan a la gente para no darle su aguinaldo. Entonces, pues al no tener el aguinaldo, pues la gente y luego sin trabajo, pues sí, no, sí está acá, así que muy cabrón. Pues técnicamente tienen la necesidad de, pues de cometer algún delito, desgraciadamente, ¿no? En este caso, para obtener esta información, vamos a rellenar los no numéricos con el método FFI en caso de que no haya, pero acuérdense que ya lo habíamos limpiado, arreglado allá arriba, entonces este no tiene nada que no nos va a servir ahorita, entonces vamos a ocupar a seleccionar los años, ¿no? En este caso el año hecho y vamos a ocupar el rango del 2019 al 2024. Luego ahí vamos a agrupar por año hecho y el mes hecho. Y vamos a ordenar esta información y le vamos a contarlos por delito. Y nos va a salir algo así como esto. Y incluso aquí nos va a decir, por ejemplo, el Visual Studio Code. Tal vez en Jupyter o en Colab no aparezca esto y sí lo muestre. Pero aquí, por ejemplo, dice los opus truncados, las salidas truncadas, puede ser vista como un elemento scrollable o abrirlo en el text editor, ¿no? En este caso lo edité en el text editor y se corta en 2023. Entonces, aquí lo que cortó fue que viene delito y del tipo entero, ¿no? Entonces aquí. Y aquí podríamos ver, por ejemplo, cómo se comporta esto. También podríamos, por ejemplo, aplicar una gráfica de líneas. Aquí ya no la agregué porque hay que hacer unas conversiones y el video se puede alargar demasiado. Pero podríamos hacer una gráfica de líneas para ver como una especie de serie de tiempo. Ahí nada más hay que hacer un poquito de formateo ahí. Y ver cómo va la tendencia, ¿no? En base pues a estos resultados. Por ejemplo, tenemos ya lo que es el año hecho y pues ir pasando a crear las tres gráficas y ver cómo se va comportando. En este caso, pues yo lo que hice de manera rápida acá fue lo que es ver que los números irlos comparando. Y pues te das cuenta que al final que en enero y en mayo pues hay un aumento en cuanto a los delitos, pero que dependiendo de cada año pues ha ido como que disminuyendo y pues cuando disminuye en cierto año pues aumenta en otro mes. Y esto se debe, por ejemplo, que como ya tiene este registro de que, por ejemplo, la Fiscalía de Seguridad ya sabe que en esas fechas ya ahí sí ocurren estos delitos, pues está, digamos que más atentos, ¿no? Entonces podemos dar como respuesta a eso. Y finalmente aquí utilizamos una pivot table o tabla dinámica para ver estos resultados un poquito más, así que más bonitos, ¿no? En este caso, ahí, la vemos y ya. Y pues eso sería todo. En este caso dice que tiene una fila, pero tiene 49 columnas. Que serían todas estas columnas, todo esto, pero ahora acostado. Y va a ser multi-índice porque va a tener año hecho y de acuerdo al año. Y luego tenemos mes hecho y así sucesivamente. Y pues eso sería todo de mi parte. En serio, muchas gracias por acompañarme a lo largo de estos videos. Y pues sé que hay más cosas que podemos abarcar, pero ya serán como que videos muy apartes. Por ejemplo, ahora que estoy llevando lo que es machine learning o aprendizaje máquina, pues hay cosas, por ejemplo, que he visto que los profesores se saltan, pero que en base a lo que ellos imparten, pues he ido rescatando algunos conceptos en el cual podríamos crear como videos en base a esas clases, ¿no? Y pues
Me despido. No olviden dejar su like y nos vemos en el siguiente vídeo, pero ya seguramente no será enfocado a este taller, sino a otra cosa. Seguramente nos veamos en el taller de SQL. Hasta la próxima. Chao.